Mire que este es el caso, digo yo, penal más importante que se desarrolla en muchísimo tiempo, porque además es una tragedia. Doctor Ener Montaña, muy buenos días. Buenos días, un saludo para usted, para los demás compañeros de la mesa de trabajo y para los televidentes. Bueno, es muy importante hacer una aclaración frente a este tema. El papel que yo desempeño, el rol que yo desempeño en estas audiencias es como abogado representante de las víctimas. Yo soy abogado de las hermanas y del hermano de la señora Marlene Hernández, que era la madre de Mauricio Leal y la madre de Jonier Leal. Ese es básicamente el rol mío. Ahora, ¿qué papel desempeña el abogado de víctimas? El abogado de víctimas lo que busca es que haya verdad, que haya justicia y por supuesto que haya reparación. Y ese es realmente el cometido del abogado de las víctimas. Y en este sentido es muy importante que la gente entienda que el abogado de las víctimas en principio es un aliado, por decirlo de alguna manera, de la Fiscalía General de la Nación, porque digamos depende fundamentalmente del trabajo que haga la Fiscalía. Sin embargo, el papel que debe desempeñar el abogado de víctimas debe ser un papel muy activo, entre otras cosas porque así lo permite la ley procesal colombiana, la ley procesal penal colombiana, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional le da al abogado de víctimas un rol muy importante, busca precisamente de que haya esa verdad, esa justicia y esa reparación, de manera que el papel del abogado de víctimas también es un papel muy activo, pero muy crítico frente a lo que pueda llegar a suceder en las audiencias, frente a la labor misma que desempeña la Fiscalía General de la Nación, en orden a que no se cometan irregularidades que terminen finalmente afectando el proceso. Lo que sucedió ayer fue una discusión que lamentablemente fue mal dirigida por el despacho, por la señora juez. Yo creo que la actitud de la señora juez no se compagina con el hecho de que yo estaba haciendo allá una intervención desde el punto de vista jurídico, que tenía, por supuesto, unas razones de derecho para haber intervenido, y que cuando ella me manda a callar era porque quería intervenir para poner de manifiesto que el fiscal del caso, en respuesta a las observaciones que yo había hecho sobre algunas irregularidades que se habían venido presentando en este caso, en lugar de cuestionar o de refutar o de contraargumentar respecto a lo que yo había planteado, lo que se dedicó fue a hacer unos ataques de carácter personal. Es decir, en una estrategia que a mí me parece realmente inaceptable por parte de un fiscal de estas calidades. Y es que no ataca los argumentos de la contraparte, sino que lo que busca es desprestigiarla, cuestionarla en lo personal. Él todo el tiempo se dirigió a mí en términos personales, inclusive recordó que yo había sido fiscal, me mandó a estudiar Derecho, en fin, todo en busca, en primer término, claro, en busca de desprestigiarme como persona y de no centrarse en los argumentos que yo había planteado y en la argumentación que él tenía que, digamos, en ese momento desarrollar para pues, darle a entender a la juez y a la opinión pública, porque la gente estaba viendo esta audiencia que yo no tenía razón, pero no, se dedicó a atacarme en lo personal. Y yo quise hacerle a la señora juez, a ponerle de manifiesto eso, que la señora juez de una manera muy autoritaria me mandó a callar y no me dejó hablar. Y yo creo que ese no es el ejercicio que deben hacer los jueces en este tipo de audiencias. Las audiencias en los escenarios de la justicia son audiencias que deben estar regidas por principios democráticos, y uno de esos principios democráticos es precisamente el respeto que debe haber a los sujetos procesales y a los intervinientes para que ellos puedan actuar de manera libre. Y a mí me parece que no fue correcto el manejo que le dio la señora juez a la audiencia. Doctor Elmer, mire, ese es un momento muy tenso. Le cuento que a todos los que nos gusta seguir este tipo de audiencias, ayer lo escuchaba muy atento con familiares y con mi esposa que es abogada también, y le cuento que qué riqueza también la que se puede encontrar en las exposiciones de uno y otro. Pero yo quiero entrar a primero hacer el desglose. Mire, en la audiencia, en la primera audiencia, Jonier Leal no acepta cargos. Y yo quiero entrar a las razones de la discusión, porque luego él sí en la audiencia pública manifiesta, él se allana a cargos, y usted ahí es donde empieza y hace dos reclamaciones. La primera,
la hace usted como un constructo hacia la ley, hacia el Estado. Hombre, no nos entreguen las pruebas, por decir algo, usted ahora nos explica mejor, en la audiencia misma, porque usted lo contó. Y mire, muchos abogados me llamaron a decirme, eso es lo que nos pasa a todos, Harvey, en plena audiencia revisando, y a veces son mamotretos de pruebas donde no alcanzamos inclusive a comentar y hacer inferencia de ella, que fue algo de lo que pasó acá. Y quiero preguntarle ahí, porque el fiscal estaba muy ceñido a algo que usted al final no pudo replicar. No le dieron la oportunidad a usted para poder contestarle a él sobre ese momento, porque usted le estaba pidiendo al fiscal que por qué no también lo imputaba por el delito de tortura. Cuéntenos qué pasó ahí. Bueno, recordemos qué fue lo que sucedió. En efecto, en la audiencia de imputación, cuando le preguntan a Johnny Leal si él acepta los cargos, él de manera tajante dijo que no aceptaba los cargos, que él no había cometido ningún delito y que no había atentado contra sus familiares, que hubiera sido incapaz de cometer algún tipo de agresión en contra de ellos, pero no aceptó los cargos. Después esa audiencia se terminó. En esa audiencia también ocurrió otro hecho, que es muy importante para efectos de las dos preguntas que usted me acaba de hacer. Y es que en esa audiencia, cuando el fiscal le formula los cargos a Johnny, hizo una narración de los hechos que habían ocurrido en la residencia. Eso es lo que se llaman los hechos jurídicamente relevantes. Cuando hizo la narración de los hechos, ustedes recordarán que él habló de que a Johnny le habían infligido unos puntazos, dijo, para obligarlo a firmar un documento. Habló de unos puntazos. Esa fue la expresión y esa fue la expresión que hizo el señor fiscal. Luego le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con el delito de alteración, destrucción o ocultamiento de elementos materiales de prueba. Esos fueron los delitos que le imputó. En ese momento, a nosotros, tanto a la defensa como a la representación de víctimas, solamente nos habían corrido traslado de unos elementos materiales de prueba que tenían que ver con unos documentos que se incautó la Fiscalía en el lugar de residencia de Mauricio Leal. Entre ellos unas constancias bancarias, etcétera, pero no había ningún documento relacionado con los protocolos de necropsia, ni habían fotografías de las víctimas, absolutamente nada de eso. Contrario a lo que dijo el abogado defensor, porque ayer el abogado defensor me desmintió y dijo que a nosotros nos habían entregado esos elementos en la audiencia de imputación. Resulta que el país es testigo de que eso no ocurrió así. Esos elementos nos los entregaron en la audiencia de medida de aseguramiento, porque ahí están las imágenes, inclusive cuando comienza la audiencia, nosotros comenzamos a hablar de que no nos habían llegado los elementos y demoramos para el inicio de la audiencia de aseguramiento alrededor de 1 hora hasta que finalmente nos hicieron entrega vía correo electrónico de esos elementos. Lo cierto del caso es que termina la audiencia de imputación, donde el señor no acepta cargos y donde el fiscal habla de unos puntazos que le habían ocasionado a Mauricio para que firmara ese documento. Oiga, ¿qué es eso de puntazos? ¿Qué es eso de puntazos? No se entiende bien. Puntazos. Así, digo de unos puntazos. Ustedes deben recordar esa manifestación. Dijo unos puntazos. Resulta que cuando ya arranca la audiencia de medida de aseguramiento, el señor fiscal hace una exposición mucho más clara y nos entrega la evidencia, y cuando yo veo la evidencia y veo el protocolo de necropsia y veo las fotografías, me doy cuenta que los puntazos a los que hace referencia el señor fiscal, oigan bien, son realmente puñaladas, no muy profundas, pero puñaladas al fin y al cabo, que le habían ocasionado con el arma con el que finalmente le quitaron la vida. Es decir, que de acuerdo con el relato del señor fiscal, a Mauricio Leal lo apuñalaron, le pegaron pequeñas puñaladas para ocasionarle sufrimiento con el propósito de obligarlo, de constreñirlo a que firmara un documento mediante el cual dejaba como herederos a Johnny y a sus sobrinos. Entonces yo veo esa evidencia, la vimos, ustedes recuerdan que esas imágenes espantosas las mostró el señor fiscal, las publicó inclusive en la revista Semana. Yo me quejé incluso de esa situación de que por qué exhibían esas fotografías, algunos medios de comunicación, etcétera. Pero lo cierto del caso es que es en ese momento
en donde nos damos cuenta que esos puntazos a los que hacía referencia el fiscal eran realmente puñaladas, pequeñas puñaladas. Es decir, Entonces, que el delito de tortura no se imputó, abogado Elmer. Claro, entonces viene mi primer reclamo. Le digo yo al fiscal, oiga, señor fiscal, esto que yo estoy observando aquí da cuenta es de la existencia de una tortura, porque aquí lo que realmente se llevó a cabo es que a Mauricio lo obligaron mediante esos sufrimientos a suscribir ese documento. Y a eso es que hace referencia el artículo 178 del Código Penal cuando describe el delito de tortura. ¿Por qué no le imputaron tortura? Mi primer reclamo. Lo tenía que hacer, claro, lo tenía que hacer yo como abogado de víctimas, porque es que yo como abogado de víctimas debo propender porque haya verdad. Y el hecho de que se establezca que hubo tortura hace parte de la verdad. Pero además como abogado de víctimas debo propender porque haya justicia. Y el hecho de que se impute tortura hace parte del derecho de justicia y hace parte, obviamente, del paquete de delitos que en términos de justicia se le deberían haber imputado a esta persona. Frente al segundo tema. Y el segundo tema que ocurrió en esa audiencia de medida de aseguramiento es que en la continuación de la misma, Jonier sorprendió al país y a todo el mundo cuando leyó un documento y dijo, voy a hacer una declaración pública. Y lee un documento donde dijo, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, porque es que ayer me dieron, el señor fiscal y la señora juez me dieron la idea de que yo como que estaba en un mundo paralelo, pero el señor dijo que aceptaba cargos, ¿sí o no dijo que aceptaba cargos? Dijo, eso fue lo que escuché en la audiencia. Por Dios, lo dijo, ¿verdad? Acepto los cargos que me fueron imputados. Y a renglón seguido dijo, y voy a realizar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Entonces yo inmediatamente frente a esa situación, le hago la observación a la señora juez, mire, cuando me dieron el uso de la palabra, señora juez, el señor imputado acaba de aceptar cargos. Por favor, dele trámite a lo establecido en el artículo 131 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué dice el artículo 131? Que cuando una persona en la audiencia, en esas audiencias preliminares, rompe el derecho o renuncia al derecho a guardar silencio y hace una declaración de alguna naturaleza, especialmente, por ejemplo, declaración de responsabilidad, el juez inmediatamente tiene que suspender e interrogar a la persona para preguntarle si esa declaración que está haciendo es libre, voluntaria, si ha sido asesorado por el abogado, etcétera, etcétera, para formalizar esa aceptación de cargos, porque el señor estaba aceptando cargos. Luego entonces había que formalizar eso dentro de la audiencia. Yo no le estaba diciendo a la juez que legalizara la aceptación de cargos porque eso le corresponde a un juez de conocimiento, pero ella sí tenía que formalizar ese acto porque era de una trascendencia, pues imagínese, desde el punto de vista jurídico, importantísima, porque ni más ni menos que el señor está reconociendo, ¿no? La responsabilidad penal, claro. Está reconociendo el delito, ¿sí? Imagínese, está admitiendo el delito. ¿Y qué hizo la juez? Ustedes lo escucharon. La juez le dijo, hombre, mire, reconozco lo que usted acaba de hacer, usted le está evitando un desgaste a la administración de justicia. Incluso lo felicitó. Y ese no es el papel del juez, andar felicitando a una persona porque está aceptando cargos. No, señor, dele trámite a la norma procesal. No, la juez dijo que yo estaba equivocado, que yo le estaba exigiendo a ella que le legalizara la aceptación de cargos, que eso no correspondía, etcétera. El señor fiscal habló de que, oigan bien, ustedes lo escucharon, el fiscal dijo que el señor no había aceptado cargos, que simplemente lo que había hecho era pedirle perdón al país y había anunciado que iba a hacer un preacuerdo con la fiscalía. Entonces, cuando la juez toma la decisión ya de fondo, al momento de decidir el asunto de resolver la situación jurídica del imputado, se refirió a estos temas que yo había planteado y también a una equivocación que yo cometí cuando hice mención que a través de una interceptación telefónica se había dado a conocer una conversación que había tenido Jonier con su abogado y eso no tenía por qué haberlo traído. Resulta que no fue una interceptación sino una declaración que había dado un testigo, pero bueno, igual eso se trajo a colación. Entonces la juez me cuestionó al momento de la toma de decisión por haber yo planteado el tema de la tortura, dijo, ¿por qué usted no lo planteó en la audiencia de imputación? Primer término, usted lo hizo de manera tardía. Y en segundo lugar, en relación con el tema de la aceptación de cargos, eso no fue una aceptación de cargos, esto usted lo que estaba pidiendo al despacho era que el despacho le diera el visto bueno, que legalizara esa aceptación de cargos, y eso le correspondía al juez penal del circuito. Entonces, pues yo no tenía otro recurso para poder aclarar esa situación, porque entre otras cosas era evidente que la señora juez estaba distorsionando mis argumentos, porque yo no había planteado eso. Entonces interpuse un recurso de reposición frente a la parte considerativa de la decisión de la juez.
Y ese fue mi recurso para tener la posibilidad de aclararle al juez y aclararle a la audiencia y aclararle a la opinión pública cuál era mi posición. Y ese fue el momento en que yo hago una intervención y le digo al señor fiscal, vuelvo y le reitero, señor fiscal, usted debió haber imputado el delito de tortura por esto, esto y esto. Además hay una aceptación de cargo, etcétera. Y cuando ya le dan el uso de la palabra al fiscal, pues a mí me sorprende porque el señor fiscal dice, en primer lugar, ahí no hubo aceptación de cargos, es simplemente un pedido de perdón. Entonces yo decía, bueno, yo estoy en un universo paralelo, o sea, estoy esquizofrénico porque yo creo haber escuchado, y yo ponía allí de mi residencia otra vez la grabación y escuchaba la voz de Johnny diciendo, quiero declarar que acepto los cargos que me formuló la Fiscalía General de la Nación. Yo dije, por Dios, ¿cómo viene este señor a distorsionar la realidad cuando todo el mundo ha escuchado eso, en primer lugar? Y luego lo que más me sorprende es que me dice que en relación con la tortura yo tenía un equívoco, yo no sabía derecho penal porque yo confundía la sevicia con la tortura y que lo que había habido era sevicia. Y resulta que el mismo fiscal nos contó que esas puñaladas no se las habían dado a Mauricio cuando lo estaban matando, que sería la sevicia, sino que se las habían producido para obligarlo a que hiciera algo, que es lo que constituye tortura. Y me conminó a que si yo tenía pruebas de la tortura, que se las presentara. Y resulta que fue el fiscal el que me entregó las pruebas de la tortura y fue el fiscal que habló de la tortura. Bueno, eso distorsionan, realmente trastocaron absolutamente todo y comenzaron ya con los ataques personales. Y yo traté, pues de manera, ustedes lo vieron, de manera muy respetuosa, le pedí el uso de la palabra, inclusive le levantaba la mano a la señora juez y la señora pues estaba encolerizada, bravísima, además porque la juez creo que incurrió en algo que no deben hacer los jueces de la República y ella lo dejó planteado allí. Me cuestionó por las declaraciones que yo había dado en algunos medios de comunicación. Los jueces, y me cuestionó por eso. ¿Cómo que hace un juez de la República pendiente de qué dicen los medios de comunicación de las audiencias? Yo le quiero decir una cosa, yo fui fiscal y tuve casos muy importantes aquí. Y cuando había un caso de esos que despertaba la atención de la opinión pública, se lo digo con toda sinceridad, yo no escuchaba radio, no escuchaba televisión, no leía prensa, nada absolutamente relacionado con el caso. Porque era una época en que los fiscales teníamos funciones jurisdiccionales y hacíamos las veces de jueces para evaluar las pruebas. Y yo evitaba que a través de eso me contaminara emocionalmente y me sustraía de eso. ¿Qué implicaciones, para darle paso a Cirano, qué implicaciones tiene el hecho de que el fiscal no, como dice usted, no esté reconociendo la aceptación de cargos? Porque yo imagino que de pronto hasta podrá retractarse. ¿Cuál es su función de ahora en adelante frente a esa situación? Bueno, yo lo decía inicialmente, mi papel es, entre otras cosas, buscar que haya justicia. Por supuesto que yo tengo que reconocer que cuando una persona acepta cargos o lleva a cabo un preacuerdo, una negociación con la Fiscalía General de la Nación, por mandato legal, no por voluntad del fiscal o del juez competente, esa persona tiene derecho a unos beneficios de carácter legal. Y esos beneficios se materializan en una reducción de penas. Esa es realmente la gabela que la ley le da a la persona que acepta cargos. Y eso hay que aceptarlo. Yo no puedo, oponerme a una situación que es un mandato legal. Ahora bien, lo que yo estaba cuestionando era que al no haber imputado el delito de tortura, que es un delito que tiene una pena, si mal no recuerdo, entre 10 y 22 años de prisión, pues se evitó que se pudiera haber incrementado la sanción posible, imponible a esta persona, y que en el momento en que se hiciera una negociación o que él aceptara simplemente los cargos, pues se tuviera en cuenta ese incremento para efectos de la reducción a la que tuviera derecho. Pues ahora iban a prescindir de un delito grave que hubiera significado un incremento importante de la pena y el beneficio iba a ser mayor para él. Y eso es realmente inentendible. Miren ustedes, el fiscal le ofreció en la audiencia de imputación 21 años. Yo creo que sobre eso, entre 21 y 24 años están cabalgando ahora con el acuerdo que pretenden hacer con la fiscalía. No sé si por más. Si fuera 21 años, este señor no va a pagar 21 años efectivos de privación de la libertad. A esos 21 años habría que descontarle el tiempo por trabajo, estudio, buena conducta, y si el tipo escribió un libro, etcétera, va a tener una reducción de penas. Pensemos que esa reducción puede ser alrededor de unos 5 años de prisión. Entonces ya no estaríamos hablando de 21, sino que estaríamos hablando de que estaría en la cárcel 15 años. Pero resulta que si la persona cumple las 3/5 partes, ha tenido una buena conducta, un buen desempeño en la cárcel, etcétera, puede solicitar la libertad.
de suerte que terminaría pagando por un homicidio, por 2 homicidios, por el asesinato de su señora madre, imagínense, que es uno de los crímenes más espantosos que puede cometer un ser humano, por el asesinato de su hermano, previamente haberlo torturado, una pena irrisoria de alrededor de 10 años de prisión. Yo pregunto, ¿eso es proporcional a semejante atrocidad? Yo creo que eso puede terminar, y lo decía yo ayer, eso termina no solamente ofendiendo a las víctimas, a la sociedad, sino desprestigiando la misma administración de justicia. Entonces, lo que yo le estaba planteando al señor fiscal es, oiga, tenga en cuenta esa posibilidad del delito de tortura, porque si se hubiera imputado ese delito de tortura, estaríamos hablando de una pena mayor. Doctor Elmer Montaña, pero también está la hipótesis, para ir con Fabio, de participación de alguien aparte del señor Johnny R. Leal. Esa hipótesis, digamos que también queda planteada o definitivamente se descarta. Mire, cuando yo escuché la narrativa del señor fiscal respecto a lo que ocurrió en el lugar de los hechos, cuando vi la evidencia que nos presentó de la manera como fue alterada la escena, el cadáver de la señora Marlene fue trasladado de un piso a otro, pero además hubo después una utilización de los celulares, de tanto de Mauricio como de la señora Marlene, enviando mensajes para distraer la atención de algunas personas y evitar que llegaran a la casa. Viendo todo ese trabajo que se llevó a cabo, bueno, entre comillas, pues, todo esta, digamos, los homicidios, la forma como que ocurrieron, etcétera, y todo lo que pasó después, pues me llevó a pensar en la probabilidad de que alguien más hubiera ayudado a John. Yo decía, esto me parece muy complicado que una sola persona lo hubiera llevado a cabo. Entre otras cosas, porque la señora Marlene pesaba alrededor de 60 kilos, que es más o menos el peso que tiene Johnny. Y a la señora la cargaron para llevarla de un piso a otro. A ella no la arrastraron por las gradas porque no hay huellas de laceraciones en su cuerpo. Y a mí me parecía muy complicado que Johnny hubiera podido hacer eso solo. Yo lo planteé como una hipótesis. Y mire usted, esto también para cuestionar algo de la fiscalía, porque es que la actitud también del fiscal me pareció un poco arrogante. El señor fiscal dio por probada una cantidad de hechos que precisamente debían ser objeto de prueba y que no fueron probados. Eso es lo que se constituye, o eso configura una falacia argumentativa que se conoce como petición de principio, que es dar por probado precisamente lo que hay que probar. ¿Y qué daba por probado el señor fiscal? Daba por probado de manera absoluta, sin cuestionamiento alguno, que la única persona que pudo haber ingresado a la residencia de Mauricio era Johnny. Lo dijo, porque eso era una unidad residencial con un nivel de seguridad altísimo, es decir, casi que la presenta como un búnker inexpugnable. Y arregló seguido, y con los elementos que nos entrega nos damos cuenta de que solamente todo lo que él hablaba en términos de seguridad era que tenía 2 porterías, pero resulta que la casa de Mauricio no tenía cámaras de seguridad, ni los vecinos tenían cámaras de seguridad, no había vigilancia perimetral, etcétera. Es decir, perfectamente había podido ingresar alguna persona a pie, porque eso era posible, pero no solamente eso, sino que también Johnny podía haber ingresado a alguien en el baúl de su vehículo, de manera que hacer una afirmación de esa manera para desvirtuar cualquier posibilidad de intervención de un tercero sin tener un respaldo probatorio para hacerla, eso me parece inadecuado. Sí. ¿Por qué? Porque es que lo que se dice en una audiencia por parte de la Fiscalía, cualquier afirmación que se haga, bien sea en sede de las audiencias preliminares o en sede de juicio, tiene que tener un respaldo probatorio. Esto no se trata simplemente de ejercicios meramente argumentativos. Si el fiscal dice que era de noche, tiene que mostrar la evidencia que indicara que fue de noche. De manera que aquí simplemente dio esa argumentación, pero a mi manera de ver, yo sí creo que ahí existe la enorme probabilidad de que hubiera intervenido una persona ayudando a Johnny en la comisión de estos homicidios. Para los que no somos juristas, esto nos confunde, porque nosotros diríamos, el abogado de las víctimas debería estar con la fiscalía y deberían ser de alguna manera, pues están jalando para el mismo lado. Todos sabemos que usted es una persona pública y usted habla de ataques personales en la defensa. ¿Creería usted que tiene algo que ver el hecho de que usted sea una persona pública o simplemente son errores del sistema procesal y judicial que tenemos en este momento, que las personas que están hablando para el mismo lado terminen confrontándose en un juicio tan importante y tan claro como este, donde la persona acepta que cometió este atroz delito?
No, digamos, una praxis inadecuada en el sistema penal acusatorio en Colombia. Muchos fiscales no entienden la importancia del papel que desempeña el abogado de víctimas y lo tratan con desdén. Mire, yo le voy a citar un ejemplo muy de aquí de nuestra ciudad, el caso de los niños asesinados en Llano Verde. Cuando comenzó esa investigación, yo como abogado de víctimas le pedí insistentemente a la fiscalía que se reuniera con las víctimas, le suplicaba a los fiscales, nos trataban con un desdén y un desprecio impresionante. Por eso todas las irregularidades que después denuncié en ese caso. En el caso de Jonier, cuando se iniciaron las audiencias, yo recuerdo que me llamó la señora fiscal a decirme, mire, mañana tenemos la audiencia de imputación. Y le dije, doctora, ¿por qué no me hace el favor y me traslada todos los elementos materiales de prueba para yo tener la información antes de las audiencias? Me dijo, no, eso no se puede, la ley no lo permite. Mentiras, no hay ninguna ley que diga que eso no se puede hacer. Que la ley sí dice que será en el momento de la audiencia de medida de aseguramiento donde se exhibirán los elementos materiales de prueba para soportar la medida de aseguramiento. Pero eso no indica que el fiscal previamente a las audiencias no le pueda hacer entrega de esos elementos a las partes para que los estudie previamente. No los entregó. Entonces es una manera displicente, arrogante de tratar a los abogados de víctimas y una equivocación de los fiscales que creen que los abogados de víctimas somos subalternos de la fiscalía. Ayer el fiscal me reclamaba eso, es que usted debería estar del lado mío. O sea, usted debería estar aquí como un mono de feria aplaudiendo todo lo que yo hago. No, señor. A mí me contratan las víctimas para que yo tenga un papel proactivo, para que de una manera coherente, para que de una manera juiciosa, profesional, yo vele porque haya verdad, porque haya justicia, porque haya reparación. Y si eso implica poner en evidencia irregularidades en la investigación, equivocaciones que se cometen, debo hacerlo. Y el escenario propicio para ello es precisamente el de las audiencias. Yo no puedo guardar silencio para eso porque sería no solamente sería una gravísima equivocación, sino que estaría deshonrando la confianza que me depositan en mí los clientes. Doctor Elmer, yo escuché al fiscal pidiendo compulsarle copias, pidiéndole a la juez que compulsara copias. Esto es temerario frente al accionar del defensor de víctimas, porque tiene usted toda la razón. No, imagínese usted que la arrogancia del fiscal. O sea, el hecho de que un abogado se atreva a cuestionar al fiscal del caso, pues yo la hace sujeto disciplinable. Es decir, eso es una arrogancia y una soberbia que no se compagina con el papel que debe desempeñar un fiscal. Yo tenía derecho a hacer esas objeciones. Y ustedes vieron, yo fui respetuoso, pregunto, fui grosero con el fiscal, fui respetuoso con la señora juez. No, estaba presentando unas argumentaciones. Si estaba equivocado, pues obviamente, pues presenten los argumentos y sáquenme del equívoco. Pero el hecho de que porque yo formulé unos reparos a la fiscalía, que los sigo formulando, que sigo planteándolos, me haga a mí sujeto de una investigación disciplinaria, eso ya me parece a mí el colmo de la arrogancia. Es decir, nosotros somos aquí tan omnipotentes y somos tan omnisapientes que nadie se puede atrever a cuestionarnos, y el que se atreve a cuestionarnos tenemos que mandarlo a la hoguera. Eso sí me parece un acto de arrogancia realmente cuestionable por parte del fiscal, que iba acompañado, vuelvo y repito, de una argumentación que no la dirigió a cuestionar mis argumentos, sino a atacarme en el plano personal. Sí, Norberto. Doctor Montaña, cuando usted nos está hablando de estas irregularidades, pues automáticamente piensa uno, la juez que está llevando la investigación y que está finalmente dirigiendo la audiencia debe ser una garante de las partes. En este caso, con la argumentación que usted plantea, no fue garante de esas partes y por el contrario casi que se volvió una especie de socia de la fiscalía para finalmente obtener la aceptación de cargos de cuenta de Jonier en esta audiencia. No, yo creo que la juez hizo un papel importante. Yo no me puedo quejar porque ella fue generosa en la concesión del uso de la palabra. La señora estuvo muy atenta al desarrollo de las audiencias, pero después ya se involucró en el plano personal y emocional, al punto que ustedes la escucharon a ella diciendo que eso le había tocado las fibras y que cómo era posible que él matara a su señora madre, que ella misma hubiera querido tener a su mamá viva. Y bueno, los jueces son seres humanos, pero también hay que entender que ese tipo de intervenciones
pues no las deben llevar a cabo los jueces, porque se espera que el juez sea una persona un poco más imparcial. Ahora, uno no puede esperar que el juez esté deshumanizado, por supuesto que no, pero eso implica que el juez estaba mucho más comprometido desde el punto de vista emocional. También queda claro esa situación cuando el juez me cuestiona o la juez me cuestiona por las manifestaciones o por las declaraciones que yo había hecho a los medios de comunicación alrededor del tema. Eso implica que la juez estaba muy pendiente del asunto de qué se estaba declarando alrededor de estas audiencias, y eso la indispuso al punto que usted ya la escucharon, a gritos me silenció, y yo creo que ya es en el último tramo de la audiencia donde ella expresa esa animadversión hacia mí por esas declaraciones, pero por mi insistencia en la irregularidad, en el equívoco que ella había cometido al no haber formalizado esa aceptación de cargos. Después todo quedó distorsionado, porque ustedes escucharon ayer al señor fiscal diciendo, él no aceptó cargos, él simplemente dijo que tenía el interés de hacer un preacuerdo con la fiscalía y pidió perdón. Y resumo y repito, no sé si ustedes tengan la grabación, que el señor comienza diciendo, señora juez, quiero manifestar que acepto los cargos que me formuló la Fiscalía General de la Nación. Oiga, falta mucha tela por cortar en esto y sobre todo conocer la verdad, que es la que usted nos mencionó, doctor Elmer, al principio, porque creo que esto apenas empieza. Creo que hay muchas dudas, muchos vacíos, e incluso queda una duda que usted sembró ahí ayer en la audiencia, y es ¿qué pasa en esa actitud de no protocolizar el reconocimiento o el allanamiento a cargos? ¿Se puede retractar? ¿Qué va a pasar hacia futuro, no? ¿O va a ser objeto de negociación cuando usted dijo ya no debería negociar la fiscalía? Él ya aceptó. ¿Qué papel tiene la fiscalía ahí? Ya no debería negociar, ya debería remitirse nomás a la aceptación del delito. Pero es usted el que sabe y que vamos a tener acá. Tal cual. Si se hubiera tomado esa aceptación de cargos, pues ya el caso hubiera pasado a un juez de conocimiento para que le dictara sentencia. Ahora lo que la fiscalía supuestamente va a hacer es una negociación con este señor, y una negociación pues que nosotros vamos a estar muy pendientes a ver en qué términos se va a realizar. Pero digamos, sí fue muy, muy lamentable que hubiera ocurrido esto. Yo creo que la señora juez debió haber suspendido la audiencia, debió haber consultado. Es que consultar, preguntar, es lo que hacemos los abogados todo el tiempo. Yo cuando estoy en las audiencias permanentemente estoy mirando la jurisprudencia, estoy consultando, estoy llamando, porque eso es lo que uno hace. Los abogados no nos las sabemos todas, los jueces no nos las sabemos todas. Eso del juez omnisapiente, pues, que todo lo sabe, que todo lo resuelve, eso es una figura que no existe, eso no es posible en el ser humano. Entonces, yo creo que la juez debiera haberse tomado un tiempo de reposo para haber estudiado el asunto y no haberlo tratado de resolver a los trancazos como hizo. Lo resolvió de esa manera y finalmente se mantuvo en la posición, y ya pues de una manera autoritaria y distorsionando los argumentos que yo planteé, pues quiso simplemente sacar adelante esa posición. Oiga, abogado, usted me siembra hasta la duda. Vamos a escuchar concretamente qué fue lo que dijo Jonier Leal de Anita allí en el momento cuando, aparte de declararse culpable, es decir, aceptar los cargos, dice que jamás lo volvería a hacer, que jamás volvería a matar a su mamá y a su hermano. Por Dios, eso también digamos que fue una situación bastante Nicolás tiene toda la razón, ya no lo va a poder volver a hacer. Ya se murió la mamá, ya se murió el hermano. Venga, vamos a pararle oreja, como decimos aquí en Cali. ¿Cuáles fueron las palabras concretas del señor Jonier Leal en el momento cuando acepta su responsabilidad en este asesinato? He tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza. No, pues tan amable, menos mal no lo volverá a hacer. Oiga, Nicolás. Pero no, ahí está clarito cuando dice que acepta cargos, doctor Elmer Montaña. Doctor Montaña,
Doctor Le debieron Montaña, de haber preguntado inmediatamente, mire, usted está aceptando cargo, está diciendo que a través de un acuerdo, ¿dónde está el acuerdo? No, no hay ningún acuerdo, pero señor, ¿usted se mantiene entonces en la aceptación de cargos? ¿Sí me mantengo o no me mantengo? Ah, bueno, listo. por Pero supuesto. no, eso quedó ahí simplemente en el plano anecdótico. Ah, lo felicito, señor, por aceptar cargo. No, por Dios, o sea, eso Doctor es de Montaña, desprestigiamiento del sistema penal. Sí. doctor Montaña, me asalta una duda en medio de todos estos episodios que sucedieron. ¿Daría lugar a una recusación de la juez que llevó la audiencia a cabo por todo este tipo de manifestaciones, por mal llevado en algunos momentos de los episodios de la audiencia pública de imputación, por todos estos desafueros? No, no, ya no es posible la recusación. Las recusaciones se podrían plantear en desarrollo de las audiencias. Ya la audiencia terminó. Eso simplemente queda, digamos, como una irregularidad que en últimas podría llegar a afectar el derecho de defensa, pero eso ya es un asunto que le compete es al abogado defensor de Johnny, en términos de lo que esto podría significar respecto a una eventual reducción de penas. Y también frente a la eventualidad de que el Johnnier no realice finalmente el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y esto se enrede. Pero ya ese es un tema del abogado de la defensa, ¿no? A mí no me corresponde, digamos, hacer ningún planteamiento en ese sentido. Pero lo cierto del caso es que sí quedó allí planteada una irregularidad que yo creo se debió haber resuelto, sobre todo porque ante la opinión pública quedó claramente que consignado, es decir, hubo claridad meridiana de que este señor estaba realizando una aceptación de cargos a través de un preacuerdo con la fiscalía, y entonces obviamente pues lo que debió haber hecho la señora juez era haberle preguntado, bueno, ¿y dónde está el preacuerdo? Y si no hay preacuerdo, señor, ¿usted se mantiene entonces en la aceptación de cargos? Ah, no, 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 yo no me mantengo, sino que hasta que realice el preacuerdo. Ah, bueno, sigamos. Pero eso se debió haber aclarado y no se aclaró.
Pues bueno, dejemos entonces ese caso ahí porque al fin y al cabo ya Alberto, es simple conjeturas y hacer alocuraciones de un proceso que ya pues prácticamente culmina con la aceptación de cargos y el arreglo con la fiscalía que va a tener empieza, Norberto. el señor Johnny. Apenas empieza. No va a pasar más nada porque vienen unas audiencias donde se van a aceptar los arreglos que hace la fiscalía con el procesado, porque lo que dicen normalmente del ahorro para la justicia es que el señor acepta los cargos, acepta que él fue quien asesinó a estas dos personas y que por consiguiente se hace acreedor a una pena. Ya lo que viene es la decisión de qué pena es la que le van a colocar al señor. Norberto, y ahora ya el viene acuerdo que hace la fiscalía con él para la rebaja de penas. Ahora ya viene la actuación, ahora ya viene la actuación del abogado defensor de Joyner, que eso también es largo y es donde se van a sacar muchas conclusiones. Claro, y el preacuerdo de fiscalía, ¿cómo lo va a hacer un preacuerdo? Y usted que sabe de eso, Cirano, si no se conoce en totalidad los hechos. Y si hay otra persona que está ahí, están cuestionando, falta todo el proceso. Realmente ahora es que empieza el proceso. Realmente ahora es que empieza el proceso. Tiene que haber una claridad de todo para poder concluir. Sí, dime. Oiga, Cirano, pero es que ahí decía Elmer Montaña que ya la audiencia de imputación había terminado. Y había terminado precisamente cuando la juez termina diciendo que la aceptación de los cargos por cuenta del imputado da lugar a que le presenten ya a la juez, posteriormente es el arreglo que ha hecho la fiscalía con el imputado para definir la pena sobre la que falla la juez en ese momento. Sí, Norberto, pero todavía no hay sentencia, y para que haya sentencia se necesitan muchos argumentos, tanto en favor como en contra. Sí, pero es que cuando hay arreglos, Cirano, eso pasa ya a un segundo lugar. Si fuera en un juicio abierto donde la defensa y el ente acusador se enfrentaran, estoy de acuerdo con usted, pasaría a todas esas instancias. Pero en este momento la aceptación de cargos significa que él se declaró culpable y como tal hay un arreglo con la fiscalía para abonarle a su cuenta de penas el arreglo que ha hecho. Ya lo que queda es la legalización de la sentencia como consecuencia del arreglo que hizo con la fiscalía. Cierto, escucha al abogado. Cirano es abogado. Este caso da mucho más de qué hablar desde lo público más que el detalle jurídico, porque hay una cuestión que no estamos teniendo en cuenta en este momento, y es que los bienes están siendo investigados y el fallecido está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por la fiscalía. Entonces vienen muchas más cosas porque en esa investigación puede que salgan muchas cosas a la luz y no sé, pensando cuando hay estos casos de enriquecimiento ilícito, pues hay muchos intereses detrás económicos importantes que pudieran tener relación directa con el caso en cuestión. Claro que ese es otro caso aparte, ¿no? Porque una cosa es la investigación del asesinato y todas las cosas, y hasta cuando se le dicte la sentencia, y otra cosa es lo que viene después con los bienes de los asesinados. Oiga, pero me están escribiendo acá, Norberto, me están escribiendo que para las personas que no tuvieron la oportunidad de verse la audiencia, ¿cuál es el rifirrafe que hace referencia nosotros acá en la mesa de trabajo del doctor Elmer Montaña con la señora juez? Pues aquí está, aparte es el fragmento, el pedacito de la audiencia donde pues prácticamente que se sale de los chiros, como decimos popularmente, la señora juez, y pues prácticamente que ahí es donde increpa al doctor Elmer Montaña. Vamos a ver si producción nos tiene listo este fragmentico, porque para poner en contexto también a la gente, digamos, concluyendo este tema, escuchemos lo que sucedió en esas apartes de la audiencia contra el señor Johnny Leal por el caso de su hermano, digamos, y su señora madre. ¿Me está escuchando? Sí, señoría, le estoy escuchando con atención. Recuerde y reitero, no es prepotencia de la sustancia. ¿Quién es la directora de esta audiencia? Esta juez de control de garantías, por eso le estoy diciendo el uso de la palabra. El señor fiscal está haciendo uso de la palabra. Señoría, y el me está atacando perfectamente. Señoría, por favor. Señoría, yo le pido que convenga al señor fiscal. Voy a continuar, honorable señora. Es que no tiene por qué hacerlo. Esto es un debate jurídico, académico, intelectual, y no personal. Requiero por última vez
Bueno, señoría, está bien. Perfecto. No admito más interrupciones, so pena de compulsa de copias disciplinarias. Señor fiscal, continúe por favor con el uso de la palabra. Última vez que esto sucede en esta audiencia, por favor, respeto. ¿Me está escuchando? Bueno, Sí, señor, ahí está este momento incómodo también dentro del desarrollo de la audiencia, pero teniendo ciertos elementos a la mano, pues digamos que el señor abogado Elmer Montaña decía, bueno, y este tema de los puntazos, el tema de la tortura también podría caber aquí. 9 de la mañana, 34 minutos, les pido una pausa, unos momentos de unos mensajes de interés rápidamente, un lavado de manos y ya venimos con un invitado especial también aquí en la ciudad de Santiago de Cali porque el tema político por supuesto también se sigue moviendo y bastante. Ayer estuvieron los del nuevo liberalismo haciendo también presencia allí en el Parque de los Poetas. Mientras tanto, el partido de la U hoy a las 11 de la mañana estará presentando al señor Peñalosa como candidato oficial dentro de la consulta por el equipo por Colombia. El coronavirus no es una gripa, ni un invento. Las cifras de contagios y de muertos son reales, no solo en el mundo, sino en Colombia. Los adultos mayores de 70 años son una población muy vulnerable al coronavirus. Un gran porcentaje de los contagiados no presentan síntomas y sin saberlo pueden afectar a otros con enfermedades preexistentes o sin saber contagiar a un ser querido que no sobreviva al COVID. Lavarse las manos, usar tapabocas correctamente, aplicar el distanciamiento físico, usar alcohol glicerinado para limpiar superficies y el gel antibacterial sí son efectivos para prevenir el contagio. A todos los televidentes del canal Cali TV, los invitamos a conectarse con la más completa información de los más recientes hechos regionales a partir de las 12 en punto, de lunes a viernes en Super Noticias del Mediodía, el primer noticiero de la tarde. Mi canal. Cali TV extiende su señal por todo el Valle del Cauca, conquistando cada vez más televidentes. El canal que destaca las cosas buenas de la región. El día a día de tu ciudad lo ves en Cali TV, mi canal. Mi canal. Vamos a ganarnos la vida. Guarda distancia de al menos 2 metros de los que están alrededor tuyo en la calle o en el trabajo. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Somos Pacífico. Somos Brisa de Farallones. Llevamos el ritmo de la salsa. Y nos encanta el cholao, la mazorca, el pan de bono y el chontaduro. Somos Cali. Somos Cali TV. Mi canal. Noticias del Valle, con toda la información. ¿A dónde debo mirar? ¿Dónde? 9 de la mañana, 38 minutos, 9:38 minutos en la Super Noticias del Valle. Continuamos en este espacio, tema de análisis, por supuesto, también frente a toda esta realidad, desde luego, del país que estamos viendo reflejada en medio de lo que son las consultas y está casi que primarias para este próximo mes de marzo, donde hay una puja incluso en algunos movimientos mayor que en otra. Y ahorita todo está concentrado en el equipo Colombia, donde precisamente el señor David Barguil ha enviado una comunicación, un escrito a Oscar Iván Zuluaga diciéndole, hombre, venga para acá, haga parte de esta consulta, reconsidere esa decisión que tomaron ustedes como partido,
Y al señor David Barguil se le suma también Fico Gutiérrez, que no solamente ha enviado una comunicación al señor Oscar Iván Zuluaga, sino también al señor Chart, porque pues dice él que se pone en peligro el futuro de Colombia frente a lo que representa, según desde la perspectiva de don Federico Gutiérrez, el tema de Gustavo Petro. También haciéndole la invitación, por supuesto, para que se sume a esa consulta. 9 de la mañana, 39 minutos, pero hablando de política, tenemos en esta mesa de trabajo de manera presencial a el señor Marcos Daniel, quien viene desde la costa atlántica, un colombiano que ha trabajado y dice que quiere seguir trabajando también, sumándole a el país. Ha sido alcalde de Montería, no solo un periodo, sino dos, del 2008 al 2011 y del 2016 al 2019. Doctor Marcos Daniel, muy buenos días, bienvenido a la mesa de trabajo de Supernoticias. ¿Y qué lo tiene hoy por acá en ese recorrido por la ciudad de Santiago de Cali? Muy buenos días, Nicolás, un saludo especial para toda la mesa de trabajo. Un placer inmenso visitar este hermoso departamento del Valle del Cauca. Mi nombre es Marcos Daniel Pineda García, como usted bien lo dice, soy de Montería. Tuve la oportunidad de ser alcalde de la ciudad de Montería en dos periodos, 2008-2011 y 2016-2019, donde pudimos liderar un proceso muy importante de transformación de la ciudad, no solamente urbanístico, sino social. En este momento estoy poniendo mi nombre en consideración de los colombianos para llegar al Senado de la República. Voy en la lista del Partido Conservador por el número 7 y represento la voz de las regiones de Colombia. Esa será mi gran bandera, ser el defensor del desarrollo territorial, del desarrollo local. Creo que el alma de este país es sus regiones. Este es un país lleno de pequeños municipios compuestos por barrios, corregimientos, veredas, que es donde está el alma de esta nación, donde están los verdaderos problemas territoriales en Colombia, y allí Marcos Daniel quiere ser una voz en defensa del desarrollo del país. Digamos que para comentarle a los televidentes, usted llegaría a estrenarse, digamos, en el cargo como senador, estaría llegando por primera vez al legislativo, ¿no? Al legislativo, sí, desde luego. Tengo más de 12 años de experiencia pública, como se los decía, 8 años como alcalde de Montería. Antes de ser alcalde fui el director nacional de Asuntos Políticos y Electorales. Ahí fue mi primer contacto, lo tengo que decirlo, con el Valle del Cauca. No sé si recuerdan, en el primer gobierno del presidente Uribe existió la gerencia hacia el municipio de Buenaventura. Yo hice parte de la Secretaría Técnica de esa gerencia y tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el municipio de Buenaventura y con el Valle del Cauca. Digamos que desde hace muchos años tengo una relación muy estrecha y conozco muy bien la dinámica socioeconómica de este departamento. Por eso llego hoy con amigos que he conocido durante mi trasegar públicos, que me han abierto las puertas hoy de este hermoso departamento para conocer a algunos amigos que tengan la oportunidad, desde luego, de conocerme, escuchar mis iniciativas, y desde aquí, desde estos micrófonos muy amablemente que ustedes me han abierto, desde luego invitar a todo el departamento del Valle del Cauca que conozcan a Marcos Daniel Pineda García. Los resultados de mi gestión como alcalde de Montería son mi mejor carta de presentación hoy ante el país. Soy un hombre lleno de ganas para trabajar por Colombia. No tengo ninguna intención distinta de servirle al país, de hacer lo que nos corresponde a quienes hoy queremos liderar procesos políticos. Sé y soy consciente de a qué entidad estoy aspirando, a un Congreso que hoy desafortunadamente está un poco desacreditado, que ha perdido la confianza de la ciudadanía, y tenemos que llegar al Congreso a mostrar resultados. Y para mostrar resultados en el Congreso de la República tenemos que estar conectados con esas necesidades, con esos retos que hoy tienen los territorios de Colombia. Yo quiero ser la voz de las regiones de las regiones de Colombia en el Congreso de la República. Pero están también a esta hora de la mañana conectados con nosotros Harvey, Norberto, Cirano y Fabio Andrés. Harvey, una inquietud también para nuestro invitado hasta ahora. Bueno, las inquietudes en la política siempre están, mire, pero se está haciendo moda la gorra de béisbol, ¿no? De la pelota caliente, y los costeños, está bien, mire, lucen con su gorra, porque así veíamos al exalcalde Char también en candidatura a presidencia. Pero venga, le hago una pregunta, doctor Marcos Daniel. ¿Usted cómo llega aquí al Valle? ¿Quién lo está respaldando? El Partido Conservador
aquí en el Valle tiene otro senador, Weimar Delgado, que es de aquí, fue gobernador de aquí, del departamento del Valle, y a veces causa sorpresa cuando llegan candidatos de otras regiones, y en el caso suyo, pues, bastante lejana y la costa, pero con mucho agrado y bienvenido al Valle. ¿Con quién y quién lo está apoyando aquí en el Valle, dentro del partido, para poder, digamos, recoger esos réditos políticos, esas votaciones? Mire, yo creo que hoy la circunscripción nacional, desde luego no es un querer nuestro, es un tema constitucional que nos permite a todos los candidatos al Senado de la República recorrer el país. Como ustedes bien saben, el Senado se elige en todo el territorio nacional y eso nos permite llegar donde hay, como digo yo, amigos que nos abran las puertas para uno poder presentarse, poner en consideración de determinado territorio su nombre, y en mi caso, desde luego, mi trayectoria, y desde luego las principales iniciativas que quiero liderar desde el Congreso de la República. Yo no vengo al Valle del Cauca a convertirme en una fuerza política, ni a ser rival de nadie, ni más faltaba. Yo entiendo la dinámica de este departamento, que tiene unos actores políticos muy claros, y que ustedes los conocen. Yo vengo simplemente, desde luego, a poner mi nombre y a decirle al Valle del Cauca: aquí hay un colombiano más que ya mostró resultados como alcalde de su ciudad 8 años, que hoy Colombia conoce de la transformación que ha tenido Montería en los últimos años, que gracias a Dios, con mucho orgullo tengo que decirle, a Colombia la pudimos liderar con éxito, y que con esos mismos resultados Marcos Daniel hoy quiere comenzar a servirle a Colombia desde una curul en el Senado de la República. Quiero llegar al Senado a ser el defensor de las regiones, a mostrarle resultados a Colombia, a ser una persona de provincia, al cual me siento muy orgulloso, que entiende, conoce las necesidades del territorio, y que quiero llegar al Senado a ser su voz. Es un poco mi intención y la motivación que hoy tengo aquí. Yo quisiera que no hablar de 1, 2, 3 nombres, porque quizás excluyo a muchos más que me han invitado al Valle del Cauca. Gracias a Dios son varios amigos de varios municipios del Valle del Cauca con quien tendré la oportunidad de reunirme en Cali en horas de la mañana y en horas de la tarde, y espero desde luego estar en otros medios de comunicación también presentando mi propuesta y presentando mi nombre a consideración del Valle del Cauca. Yo creo que este es un departamento, y si hago membranza también al partido al cual estoy inscrito, ha tenido mucha historia, el Partido Conservador en el Valle del Cauca, por motivos que ustedes conocen más que yo. Desafortunadamente los liderazgos del Partido Conservador se han ido diluyendo, por llamarlo de alguna manera. Aquí hay una carta joven del Partido Conservador, y también desde luego tengo que invitar a aquellos conservadores, a aquellas personas que puedan tener algún tipo de afinidad con el partido, que yo creo que el partido hoy está ávido de nuevos liderazgos. El Partido Conservador hoy necesita una renovación de su clase política. El Partido Conservador hoy necesita buscar liderazgos que le den resonancia a nivel nacional, que alcen la voz por las regiones de Colombia. Es un partido que hoy necesita oxígeno, y aquí hay una persona que tiene trayectoria, que tiene resultados en su vida pública y que quiere servirle a Colombia dentro de la lista del Partido Conservador. A ver, doctor Cyrano, le escuchamos aquí en estudio. Buenos días para el señor Marco Daniel Pineda García. Usted, como ya ha podido ver en todas las encuestas que le hacen a los colombianos, los dos principales problemas que tiene son la seguridad y la corrupción. En cuanto al tema de la corrupción, que es de interés primordial, ¿usted qué puede decirle a la gente? Mire, yo estuve ahora en en Santa Marta el fin de año, y resulta que Santa Marta no tiene un acueducto, y allá la gente sufre mucho de agua. Y cuando yo preguntaba por qué, todo el mundo me decía: por la corrupción. La corrupción no ha dejado que se haga un acueducto de Santa Marta. ¿Usted qué opina de ese tema de la corrupción, señor Marcos Daniel? La corrupción es de los cánceres más grandes, el problema más agudo que tiene la administración pública en Colombia. La corrupción no nos ha permitido avanzar al paso o al ritmo del desarrollo que este país merece y necesita. Pero yo creo
que hay algunos municipios de Colombia, hay algunos departamentos que han brillado con luz propia y que han podido demostrarle al país que sí se puede mostrar resultados, que sí hay avances en sus territorios, en sus ciudades, donde la corrupción no ha hecho mella, no ha hecho escala, y antes por el contrario, las convicciones de la vida pública, el buen manejo de los recursos públicos se ha traducido en resultados y en mayores indicadores de desarrollo económico. Usted puso el ejemplo de Santa Marta como un ejemplo a no repetir y a censurar. Puedo yo ponerle también ejemplos importantes como el que orgullosamente pude liderar en Montería, u otros casos como el de Barranquilla, Medellín y otras ciudades que creo que han hecho bien la tarea. De tal manera que yo creo que el gran problema, más allá de las medidas y de las acciones que se tomen en políticas públicas, en proyectos de ley, en mayor templanza y decisión de los entes de control, el problema de fondo es saber elegir los líderes que van a gobernar este país. Yo creo que aquí la gran responsabilidad nos asiste a los colombianos de elegir un buen Congreso de la República. Hoy el país se centra mucho en la polarización del debate presidencial. Correcto. Pero que no se nos olvide que primero es lunes que martes. Que no se les olvide que primero la democracia nos ha citado el 13 de marzo para elegir un nuevo Congreso de la República. Y allí está el primer reto de Colombia. Elegir congresistas. No solamente que tengan convicción y ganas de servirle a Colombia, sino que tengan transparencia y deseos de gobernar, de trabajar, de legislar con transparencia y con vocación de servicio público. Que el amor al país esté por encima de cualquier ambición política, personal y, por qué no decirla, económica. Y aquí estoy poniendo mi hoja de vida con la transparencia que he tenido durante 12 años de ejercicio público, con mis resultados como alcalde de Montería, a decirle al país y hoy al Valle del Cauca: aquí hay un colombiano de resultados en su vida política que quiere ser una nueva carta en el Congreso de la República o en nombre del Partido Conservador. Es que eso digamos que se van más hacia el debate presidencial, pero también hay que prestarle mucha atención al tema del Senado y Cámara. Harvey, adelante. Doctor Marcos Daniel, una pregunta. Mire, usted habla mucho de la trayectoria y nos parece importante darle el lustre a quien lo merece también y que tenga la posibilidad de contarnos lo que hacen. ¿Cuáles fueron sus principales obras en Montería? ¿Qué pensaría usted? Usted ya conoció el Valle, entendimos ahora que ha estado en Cali, en todos los municipios, en varios municipios del Valle, aquí cercanos, en el área metropolitana. ¿Cuáles fueron sus principales obras como alcalde en la ciudad de Montería? Le voy a mencionar algunos de los resultados importantes en mis 8 años de gestión como alcalde de la ciudad de Montería. Y voy a iniciar diciéndoles que a mí me entregaron un pueblo grande, en blanco y negro, con los peores indicadores sociales que tenía Montería. Eran de los peores indicadores de calidad educativa, de oferta de salud, no existía saneamiento básico. Era una ciudad a espaldas de su río, que la atraviesa, que es el río Sinú. 8 años después, donde tuve la oportunidad de trabajar y de liderar el proceso de transformación de Montería, hoy puedo decir que, Montería es la ciudad inteligente del Caribe colombiano. Hoy tiene las mejores pruebas saber promedio ponderado de todo el Caribe colombiano. No solamente construimos 5 megacolegios, más de 700 aulas y remodelación de colegios, sino que dignificamos la labor docente con procesos transversales de calidad educativa, donde hoy Montería brilla con luz propia en la calidad de la educación pública. 2, en materia de salud, dicho por el mismo ministro de Salud, la mejor red hospitalaria de primer nivel del país se llama Vida Sinú, queda en Montería. 5 hospitales, 28 puestos de salud, mejor atención al cliente. Tercero, hicimos de Montería la ciudad verde de Colombia. Le dimos la cara al río. Construimos un gran malecón a la orilla del río Sinú que se llama la Ronda del Sinú, acompañado de 120 parques, 40 kilómetros de ciclorruta, 100.000 árboles, espacio público, entre otros, y nos ganamos, lo tengo que decir con orgullo, el premio de la ONU Habitat como una de las 10 ciudades más sostenibles del planeta en el año mundial de la ONU Habitat en Quito, galardón que recibí de manos del mismo presidente en aquella época, Ban Ki-moon. 4, Montería, hoy
tiene un proceso de transformación urbanística sin precedentes. Como digo yo, no solamente le cambiamos la piel a la ciudad, construyendo vías, espacio público, andenes, rondas, sino que hoy tiene una transformación urbana con movilidad sostenible. Yo invito a quienes no van a Montería hace muchos años a que la conozcan y sé que se van a sorprender con la nueva cara que ha tenido Montería durante los últimos años. Esto sumado a que construimos un plan maestro de parques, la remodelación de la Villa Olímpica, 9 hectáreas, 11 disciplinas, 120 parques, construimos estadios de fútbol y hasta equipo en la primera división hoy tenemos que se llama Jaguares. Montería ha tenido un proceso sin precedentes de transformación urbanística y social en los últimos años. 100% de agua potable y 100% de saneamiento básico. Saneamos sus finanzas. Y aquí hago membranza a la pregunta de su colega anterior. Pasamos de un municipio de tercera categoría a primera categoría, saneando todas sus finanzas y saliendo de la ley 550. Yo puedo decirle hoy a Colombia que fui un alcalde de resultados, que fui un alcalde que se destacó y que hoy vengo con mi hoja de vida y con mi trayectoria como la mejor carta de presentación mía ante ustedes para servirle a Colombia desde el Senado de la República. Candidato Marcos Miguel. Marcos Daniel. Como en política. No me cambie el nombre, Norberto, Marcos Daniel. Sí, Marcos Daniel le dije. No sé si me escucharon mal allá por el rasgado ese que tiene hoy. Me lo mandaron acá, mano. Usted se llama Marcos Daniel. Marcos Daniel Pineda García, sí, señor. Exactamente. Bueno, candidato, como esto es con votos y se va al Senado es con votos, pues usted ha venido al Valle del Cauca y no ha venido como viendo a ver qué aparece. Me supongo que ha venido por invitación de algunos de los líderes del Partido Conservador, que hay que decirlo, nosotros conocemos la suerte del Valle del Cauca. Hay una gran división con el único senador del Partido Conservador y muchos de los militantes del Partido Conservador pues están buscando hacia afuera candidatos a la lista del Senado para llegar a acuerdos y votar con ellos. En este caso, ¿con qué líderes del Partido Conservador usted ha logrado ya hacer acercamientos para que lo acompañen en su justa política por el Senado de la República? ¿Y de qué grade viene usted? Un poco la respuesta que di hace unos minutos. Yo hoy no vengo a hacer unos acuerdos políticos con X o Y dirigente conservador. Hoy vengo invitado, hoy me repito, por varios amigos del Valle del Cauca que he tenido la oportunidad de conocer en mi trayectoria pública. Me van a presentar hoy algunos amigos que han tenido, desde luego, trayectoria pública, reconocimiento político en varios municipios del Valle del Cauca, que hasta el momento no tienen ningún compromiso con algún candidato alguno y que quiero, desde luego, invitarlos hoy a que se sumen a este gran proyecto de darle resultados a Colombia desde el Senado, siendo una candidatura que alzará la voz por las regiones de Colombia. Mal haría yo hoy, quiero que me entiendan, en hablar acá de nombres. Yo quiero simplemente decirles, vengo al Valle del Cauca lleno de ilusión de trabajar por Colombia. No solo quiero invitar a los amigos del Partido Conservador, lista a la cual hago parte, sino a todo aquel amigo, todo aquel vallecaucano que se pueda sentir de alguna manera identificado con mis posturas de ser un hombre de región, que ser un hombre que quiere alzar la voz por los territorios de Colombia, de ser una persona que ya mostró resultados y que quiere servirle a Colombia desde el Senado de la República. Finalmente, ¿cuál va a ser esa bandera de campaña dentro de este proceso al Senado de la República? Que mostrando pues resultados con su trabajo, porque usted pues, prácticamente sale o finaliza su periodo como alcalde de Montería ahorita en el 2019, y nos gustaría conocer cuál va a ser esa bandera de campaña precisamente para llegar al Senado. También con Barguil. Oiga, ¿con Barguil va juntos o divididos? ¿Cómo es la relación usted ahí con Barguil? No más. ¿Si lo apoya como candidato a la presidencia o qué, Harvey? Claro que lo apoyo. Yo soy un hombre disciplinado con las decisiones que... Los conservadores son disciplinados. ¿Perdón?
los conservadores son disciplinados y en eso se han caracterizado, pero la relación además que tengo que confesarles que con David Barguil me une una trayectoria pública hace muchos años, lo conozco hace muchos años, trabajamos juntos en el Ministerio del Interior, luego fue mi asesor en la primera alcaldía mía, fue mi asesor, como equipo político en Córdoba lo acompañamos en su postulación a la Cámara de Representantes 1 y 2 veces, sé y doy fe de que es un hombre de retos, es un hombre de resultados, es un hombre que puede servirle a Colombia, tiene talante, tiene trayectoria, es un hombre brillante, doy fe de eso y por eso con profundas convicciones lo estamos acompañando en esta consulta de Equipo Colombia. Pero déjenme regresar, ya para terminar, que ya el tiempo sé que se nos acota. Me decía Nicolás cuál es la bandera de Marcos Daniel. Lo he venido diciendo a lo largo de este programa. Yo creo que el gran vacío que tiene Colombia, mis queridos amigos del Valle, es que este es un país con exceso de centralismo, para no llamar rosca capitalina. Y el exceso de centralismo nos está llevando a una desconexión de la realidad territorial. Una cosa es lo que se decide en los ministerios en Bogotá y otra cosa es lo que pasa en las calles de Yumbo, en las calles de Cali, en las calles de Palmira, en las calles de Buenaventura. Ahí está el gran reto de este país, conectar las decisiones centrales con las realidades territoriales. Hay un vacío enorme, hay una mala lectura del país. Y esa será mi gran lucha en el Senado, ser un senador que alce la voz por las regiones de Colombia. Desde los ministerios en Bogotá quieren decidir hasta los diseños de las políticas de vivienda en Colombia. Quieren decidir a través de una encuesta del CISBEN mal elaborada cuáles son las familias que aplican y cuáles no para acceder a un subsidio del gobierno. Un alcalde se siente impotente, por ejemplo, frente a temas de seguridad, que hasta tiene que depender del nivel central para ver cuántos policías le van a mandar a cada municipio del país. Este no puede ser un país centralista. Si queremos de verdad conectar con su desarrollo, tenemos que ser un país que empodere a las regiones, que mire sus territorios, que conecte con la realidad de Colombia que está allá abajo. El alma de esta nación son nuestros pequeños municipios, barrios, corregimientos y veredas. Lo conozco como provinciano que soy, lo he padecido como alcalde y lo entiendo en esta dinámica local. Y esa será mi gran bandera en el Congreso, ser el senador que alce la voz por las regiones de Colombia y que ayude a conectar a este país con la realidad de sus territorios. Pues queremos agradecerle, por supuesto, doctor Marcos Daniel Pineda García, por acompañarnos en este espacio y desearle también muchísimos éxitos en este recorrido por este hermoso Valle del Cauca. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo para todos los amigos del Valle del Cauca. Muchísimas gracias. 10 de la mañana, 1 minuto. Gracias, Harvey, y todos nuestros amables analistas y a todos ustedes en casa por dejarnos entrar hasta ella a través de la señal del canal Cali TV. Quedan en compañía de la programación de nuestro canal y a las 12 en punto viene Super Noticias, el primer noticiero de la tarde. Un abrazo. Somos Super Noticias del Valle, la voz de los que no tienen voz. Estas fueron las Super Noticias del Valle, con el patrocinio de la Universidad de Santiago de Cali. Mi canal. En Nativos nos preocupamos por mejorar su condición de salud con productos y suplementos de origen natural. En Nativos te atendemos con mucho gusto. Yo compro en Nativos porque confío en sus productos. Venga Nativos, le ofrecemos una esperanza. Nativos, Centro de Medicina Natural. Una marca, Organización CIDE.